de esta filtración y de esto que se conoce como el Panama Papers y los paraísos fiscales, está con nosotros esta noche José Manuel Valderrain, doctor en ciencias fiscales y socio director general de Valderrain Sáenz y Asociados. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación, Alejandro. A ver, este es un escándalo que llama mucho la atención por los nombres que aparecen ahí, ¿no? Y por las cantidades, en algunos casos, de las que se hablan, en uno de ellos de Juan Armando Hinojosa, $100 millones, en fin. Pero partamos de definir qué son los paraísos fiscales. Bueno, en realidad se le conoce a los paraísos fiscales, internacionalmente se le conoce como offshore, ¿no? A algunas regiones, porque no necesariamente tienen que ser países, ¿no? Donde hay una tasa del impuesto sobre la renta menor, ¿no? Y en donde muchas veces tiene la secrecía del dueño de las cuentas o se tiene un mayor resguardo de la información, ¿no? ¿Para qué sirven los paraísos fiscales? Sí, el objetivo, digamos, real, y esto es algo muy importante, y que es importante aclarar, no es un delito tener un dinero fuera, ya sea en Suiza, sea en un paraíso fiscal, sea en Estados Unidos, sea en cualquier otro, en otro lugar. Estos offshores se utilizan mucho para todo lo que es la planeación patrimonial, ¿no? Supongamos que en México en un futuro llegara a ocurrir un evento pues políticamente complicado, como ha ocurrido en muchas naciones sudamericanas, ¿no? Pues muchos empresarios, incluso puede ser este tipo de actores, etcétera, pues como un medio de diversificación, deciden no tener todos sus recursos financieros o que controlen sus activos en México o en sociedades mexicanas, ¿no? De tal manera que hacen una diversificación y ponen ciertos activos en algunos otros países. Y también al ponerlos en estos offshores, lo que permite es pues que se tenga cierta secrecía, ¿no? Sobre a quién pertenecen pues ciertos recursos o ciertos activos, etcétera, ¿no? Porque en el caso de que llegara a existir pues una contingencia política, por ejemplo, ¿no? Pues finalmente esos recursos no se encuentran necesariamente en México, ¿no? También lo utilizan algunos personajes políticos, ¿no? Que precisamente deciden poner parte de su patrimonio fuera de México con el objetivo de que si llega a haber alguna persecución política, algún tema, es un tema de planeación patrimonial, pues no les puedan o el contrincante político, en su caso, pues no tenga, digamos, la fuerza del Estado para ir sobre todos sus bienes, ¿no? Y pues es más difícil identificar. Ahora, que si puede haber evasión o no, puede ser, pero habría que revisar cada caso en particular. Pero me parece importante analizar eso porque no me parece correcto satanizar a quien por únicamente tener una cuenta, ya sea en Suiza, como hace algunos meses vimos este tema en SwissLeaks, o ahora en estos offshores, ¿no? Se considere que es un evasor fiscal, porque pues no es esto, pues ahora sí que una afirmación, ¿no? Podría haber algún caso, sí podría haberlo, pero al igual que podría haber un caso de alguien que tenga su dinero en Estados Unidos y esté evadiendo, no necesariamente en un paraíso fiscal, o que tenga su dinero bajo el colchón, o que tenga su dinero incluso en cuentas mexicanas y no lo esté declarando, ¿no? O sea, sería... No es una condición. Alguien que tiene una cuenta en un offshore no es una condición de que sea un evasor. O sea, el problema viene cuando esos recursos no fueron reportados a la autoridad fiscal para pagar el correspondiente impuesto. Sí, o sobre todo, esté donde esté. Sí, o que esos recursos generen pues ciertos rendimientos, intereses, etcétera, y no se esté pagando sobre los mismos, ¿no? Ok, ahora, también esos lugares, esos offshore, son utilizados para evadir impuestos o para lavar dinero. Probablemente hay quien los utiliza, ¿no? Es un esquema que se puede utilizar, pero al igual que se utiliza pues cuentas en el extranjero que no son offshore, cuentas en Estados Unidos. Tenemos muchísimos ejemplos de casos que se han detectado de bienes congelados, etcétera, pues que no se han utilizado a través de un offshore. No es necesario, no es indispensable hacerlo a través de offshore o a través de una sociedad suiza, etcétera, ¿no? O sea,
el recurso de estos, o la procedencia de estos recursos ilícitos, ¿no? Finalmente vemos que los delincuentes la ocultan todos los días en diferentes lugares, que puede ser desde lo más burdo abajo de su colchón, ¿no? Hasta igual estructuras más sofisticadas o complicadas, ¿no? Ok. ¿Tienen alguna riesgo legal estas personas en México? ¿O todo depende de si lo reportaron, en este caso, al SAT? Exactamente. Tendrían algún riesgo, digamos, fiscal, ¿no? En caso de que no se hayan hecho el pago de los impuestos. Incluso, no sé si recordarás, hasta el 2013 existía el pago anónimo, que tú podías pagar de manera anónima por tus ingresos y utilidades que hubieras obtenido en el extranjero. ¿Y esto para qué? Para evitar precisamente decir, oye, yo tengo tanto dinero fuera. Y entonces, hasta el 2013 existía esta opción. Yo pago, pero pago con un RFC anónimo, eso se conoce como anónimo, y no le declaro al SAT que yo estoy pagando. Sin embargo, estoy pagando, y en caso de una revisión, ese pago anónimo se puede tomar en consideración para el pago de mis impuestos, ¿no? Porque pues también todo este tema pues es importante, porque muchas veces lo que busca, o lo que pueden buscar ciertas personas, pues es también mantener pues confidencial parte de su patrimonio, etcétera, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues ahora habrá que esperar que la autoridad fiscal, el SAT en este caso, pues haga una revisión. Habrá casos que, al igual que pueden tener depósito en México, que no, o sea, está todo en orden, ¿no? Es un tema patrimonial, es muy común. Y pues sí podrá haber igual algún otro caso, como igual lo puede haber ahora que con ese tema del FATCA, que llegó información del 2013 de 186,000 cuentas, pues de contribuyentes que al igual no estén pagando, ¿no? Y recordemos del último estudio, porque yo veo mucho escándalo sobre este tema, y del último estudio que tiene el SAT, que hizo precisamente el Tecnológico Monterrey, ¿no? Se desprende que la mayor evasión fiscal viene justamente de las personas físicas que arriendan inmuebles y con actividad empresarial que no se reporta, ¿no? De ahí viene más del 85% de la evasión fiscal que existe actualmente en México. Entonces me parece que sobre eso sí habría que poner, pues ahora sí que el ojo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos incorporar sobre todo a la gran cantidad de economía informal que hay en México a que puedan tributar lo que nos representaría 3 puntos adicionales del PIB en recaudación? De acuerdo, bueno, pues habremos de esperar a ver qué hace el SAT y qué dice el SAT. Así es. Muchas gracias, doctor José Manuel Valderrain, gracias por haber estado aquí. Mucho gusto estar contigo. Igualmente, muchas gracias. Hace una semana